Gloria al Señor. Qué bendición es poder alabar al Señor y adorarlo desde casa. Qué rico es poderle decir: Señor, somos una ofrenda delante de ti. Y que nuestra ofrenda sea un perfume agradable para ti, Señor. Aún cuando muchas veces nosotros no merecemos tanto amor, tanta fidelidad de Dios. Dios nos conoce, Él sabe quiénes somos nosotros sus hijos. Y como nos conoce, Él siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos con un corazón grande, cuando nos rendimos a Él, cuando nos humillamos, cuando le pedimos a Dios perdón. Él, un corazón humilde, Él nunca lo va a dejar, sino que al contrario, Él lo va a recibir. Amén. Entonces, creo que ha sido un tiempo de bendición. Quiero invitar al pastor Giovanni, prepare su corazón allí donde está en casa, prepárese. Vamos a recibir una palabra que en esta tarde nos va a direccionar, nos va a instruir, nos va a edificar, nos va a aconsejar el Señor por medio de su palabra. Amén, pastor Giovanni. Para nosotros es un gozo poderlo tener nuevamente aquí con nosotros desde casa. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Exaltamos a Dios, bendecimos a todos los hermanos y los amigos que están conectados, que en esta tarde han dispuesto este tiempo para recibir una palabra de Dios. Como usted puede ver allí, este tiempo tiene un lema y es una palabra de Dios en tiempos de desafíos. Y tenemos ya un tiempo largo desde que comenzó este tiempo de cuarentena y desde que el Estado colombiano inició esta medida de prevención a través de la cuarentena y del confinamiento. Hemos estado desde casa transmitiendo y Dios nos ha dado el privilegio de poder llegar hasta su corazón, y no solamente con la intención de bendecir a los de casa, que obviamente es la prioridad, que los de casa sean ministrados, que los de casa sean fortalecidos con la palabra, que los de casa puedan recibir de Dios. Pero hay personas que han estado por la gracia y por la misericordia del Señor fielmente con nosotros desde las diferentes regiones de este país y aún desde fuera del país. Les bendecimos en esta tarde. Por allí veo hermanos de la casa, hijos de la casa. Mi hermana Milixa, bendiciones. Señor Giomar, Enid Guzmán, Mario Murillo, mi hermana Virginia Vargas, Alfredo, Dios te bendiga, hijo. Dios bendiga también a los hermanos que están con nosotros desde el centro del país, desde Bogotá. Veo a varios conectados. Saludo especial para mi hermana Liris Lambertino. Que el Señor te bendiga, mi hermana. Peter, que nos está viendo fielmente desde el país de Italia. Pero también los hermanos y amigos que se conectan con nosotros desde la República del Ecuador, desde el Perú. Bendiciones para todos. Dios es bueno y Él ha determinado que estemos este tiempo transmitiendo desde casa. Lo más importante es que la iglesia no se ha cerrado, pues la iglesia es un organismo vivo y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el edificio de Dios, el cual se construye con piedras vivas, y esas piedras vivas somos usted y yo. Entonces los templos han estado cerrados. No tenemos todavía determinado el tiempo, ya que no depende de nosotros. Si por nosotros fuera, ya estaríamos allí, pero queremos también respetar los lineamientos y las leyes del Estado colombiano, y sabemos que Dios tiene este tiempo determinado también, así como un día comenzó esta medida de aseguramiento desde las casas y esta medida de confinamiento, también habrá un final. Pero vamos entonces en esta tarde, usted que dispuso su corazón para recibir una palabra de Dios, vamos ya a la palabra, y quiero invitarle, si está con nosotros y si tiene la forma de hacerlo, ubíquese conmigo para observar la palabra del Señor en esta preciosa tarde.
Ubíquese por favor en el libro del Éxodo, el capítulo 3, y observamos los versículos 1 al 6 en la palabra del Señor. Repito, segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, en su capítulo 3. Es un texto, un relato bastante conocido, un relato escritural conocido por los amantes de la Biblia, de la palabra del Señor. Cuando se ubique allí, hace un amén, hace un me gusta. De esa forma comprenderemos que usted está ubicada en el texto. Repito, el libro del Éxodo, en su capítulo 3, para tomar los versículos 1 al 6, y leo lo que dice la Escritura, la portentosa palabra del Señor, para provecho y bendición de todos en esta tarde, y nos dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo entonces el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Damos la gloria y la honra al Dios soberano. Ore conmigo, por favor. Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída y ahora será expuesta, será impartida. Pedimos la dirección del Espíritu Santo y la misma gracia con la que hemos conocido la verdad. Esa gracia fluya a través de este medio audiovisual y a través de esta plataforma en Facebook. Tu presencia tocando los corazones y trayendo edificación y libertando de toda cautividad y empoderando al pueblo, levantando a la iglesia y enfocándonos, Señor, no desde nuestra perspectiva humana y natural, sino desde la perspectiva y desde el propósito de Dios y desde el sentir del Espíritu de Dios para la iglesia en este tiempo. Gracias por los amigos que nos ven con su familia desde casa. Proclamamos esta tarde una tarde de libertad, una tarde de bendición, de empoderamiento, y una tarde, Dios, de una visitación del Espíritu Santo con propósito. Gracias porque estos tiempos, si bien son de desafío, porque vivimos cosas para las cuales el mundo no estaba preparado, también son tiempos de cumplimiento escritural, cumplimiento de tu palabra, cumplimiento de lo que anunciaste, y tiempo, Señor, de transformación, de levantamiento de ministerios y de fortalecimiento a quienes en medio de la debilidad hemos decidido creerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Y hablamos esta noche o esta tarde bajo el título Voz, Fuego, Zarza. Voz, Fuego, Zarza. Si puede repetirlo conmigo allí donde está, repita: voz, fuego,
zarza. Voz, fuego, zarza. Y escúcheme con buena atención, por favor. Hemos tomado esta tarde y hemos leído el capítulo 3 del libro del Éxodo, que corresponde a la experiencia de Moisés cuando fue llamado por Dios. Y esta experiencia donde Moisés llamó a Dios fue una experiencia especial no solo para Moisés, sino que fue una experiencia especial para Israel como nación, porque a partir del llamamiento de Dios a Moisés, Israel comenzó a vivir una temporada de esperanza, esperanzadora en Dios. Pues ellos habían estado por 400 años esperando a un libertador que Dios les prometió para sacarlos de Egipto, el cual es descrito en la Biblia como el horno de hierro, el cual es descrito en la Biblia como la tierra hostil, opresora, la tierra donde Israel fue oprimido y forzado a trabajar y a producir en pro del beneficio de un imperio, el imperio egipcio. Pero este capítulo 3 del libro del Éxodo es también importante para la iglesia cristiana, ya que a partir de ese éxodo, de la salida de Israel de Egipto, comenzó a gestarse el programa de Dios con Israel, que terminaría, bendito el Señor, en el nacimiento, manifestación de Cristo, lo cual trajo esperanza a toda la raza humana por el cumplimiento del propósito salvífico de Dios en Cristo Jesús. Entonces note que aquí observamos a Moisés, y el Moisés que observamos aquí ya es un Moisés que tiene unos 40 años exiliado en tierra ajena. Es un hombre que ha estado sirviendo en la casa de su suegro Jetro, que era un sacerdote de Madián. Moisés había estado durante 40 años sacando y entrando mañana y tarde con un rebaño que no era su rebaño, con ovejas ajenas, y ahora tenía unos 80 años de edad. Recuerde que este Moisés fue criado en Egipto y fue criado siendo hebreo, fue criado como egipcio, y fue criado como el hijo de la hija de Faraón, o sea, como nieto del rey, como nieto de la máxima autoridad del poderoso antiguo imperio egipcio. La escritura dice que este Moisés fue instruido en toda la sabiduría, la lengua y las artes egipcias. En Hechos capítulo 7, el versículo 22, Hechos capítulo 7, versículo 22 dice esto: y fue enseñado Moisés en la escritura, en la lengua y en la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en hechos. Pero Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto, porque el propósito de Dios con Moisés no era que Moisés fuera el siguiente faraón al trono en Egipto para gobernar Egipto. El propósito de Dios con Moisés era que Moisés libertara a su pueblo, la gente de su raza, lo sacara de la esclavitud y le sirviera a Dios en el desierto, viendo la gloria, el respaldo, las respuestas de Dios, la provisión de Dios en el desierto durante 40 años. Entonces Dios lo saca de Egipto, lo lleva a través del desierto, y llegó Moisés a tierra de Madián, y se casó allá en tierra de Madián. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, y tuvo familia. Y sacando y entrando este rebaño, como ya dije, durante 40 años Dios se le manifestó. Entonces quiero que usted note cómo Moisés pasa por un proceso donde Dios tiene que llevarlo al procesamiento,
donde Dios tiene que prepararlo y poner en el corazón de Moisés no el condicionamiento humano, sino el condicionamiento de Dios, del Espíritu, para que Moisés viniera a ser apto, no desde la perspectiva de Egipto, sino desde la perspectiva de Dios. Y esto nos lleva a concluir entonces que Egipto prepara de una forma, pero Dios transforma de otra. Aleluya. Voy a repetir esto: Egipto prepara de una forma, pero Dios transforma de otra manera. Y es más importante ser transformado por Dios que ser preparado por Egipto. Egipto entonces representa un sistema, en este caso un sistema opresor, un sistema desgastante, un sistema que restringía, un sistema restrictivo, un sistema de esclavitud. Pero entonces en Egipto Moisés recibió la preparación para vivir como egipcio, para administrar como egipcio, pero Dios tenía que llevarlo a ser transformado. Y es lo mismo que ha pasado con nosotros durante mucho tiempo. Tal vez conocimos un sistema, vivimos conforme a ese sistema, el sistema del mundo, el sistema de la sociedad en la cual vivimos. Y en esta sociedad aprendimos cosas, en esta sociedad recibimos preparación académica, secular, que no es del todo mala, pero teníamos que ser tomados por Dios como Moisés y llevados por Dios a través de un proceso, para que a través de ese proceso fuéramos transformados. Y estamos aquí hoy todavía en el proceso, porque Egipto, bendito el Señor, prepara de una forma, pero Dios transforma de otra. Y el paréntesis es para decirte que la transformación de Dios sigue contigo, continúa. Dios te tomó, bendito el Señor, en sus manos, te tomó en sus brazos y sigue trabajando y te sigue formando y te sigue tallando y te sigue procesando, porque cuando Dios termine, entonces estarás apto para hacer lo que Dios te llamó a hacer, como Moisés fue preparado desde Egipto hasta Madián, para luego retornar a Egipto y sacar al pueblo, llevarlo por el desierto, viendo la gloria del Señor todos los días. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Si lo crees, da un amén en esta tarde. Pero quiero entonces que notes que Moisés aprende a través del rebaño de animales, un rebaño de ovejas, literalmente. Moisés aprende el fundamento que aplicaría para luego pastorear a una nación. Pastor, como dice que dijo, lo repito. Moisés, a través del ejercicio de pastorear un rebaño animal, aprende los principios, aprende el fundamento que luego aplicaría para pastorear a un pueblo en el desierto. Pastor, ¿cómo es que dices esto? Por tres razones. Número uno, el rebaño que Moisés sacaba y entraba mañana y tarde durante 40 años en Madián no era suyo, era un rebaño ajeno. El pueblo que Moisés sacó después de Egipto no era su pueblo, era el pueblo de Dios. Entonces Dios en casa de Jetro, en Madián, lo enseñó a cuidar bien un rebaño que no era suyo, pero Moisés lo administraba. Y cuando yo administro algo que no es propio, pero se me delegó la función de administrar, yo soy un mayordomo. Y Moisés entonces aprendió mayordomía. Mayordomía con respecto al pueblo, mayordomía con respecto a su vida, mayordomía con respecto a su tiempo, mayordomía con respecto al propósito de Dios. Y Dios a usted y a mí nos está enseñando mayordomía. Escúcheme, Moisés, a través del rebaño que sacaba todas las mañanas y volvía a entrar en la tarde, aprendió fundamento. En segundo lugar, porque los llevó a diferentes lugares. ¿Por qué usted cree que Moisés llegó hasta Horeb, monte de Dios? Porque un rebaño que sale todos los días en una misma dirección tiene que caminar. El pasto se acaba, las ovejas no solo comen, las ovejas pisan el pasto, y al pisarlo, bendito el Señor, lo amortiguan y el pasto comienza entonces a secarse. Así que un rebaño no se puede llevar todos los días al mismo lugar.
Bendito el Señor. Y Moisés aprende entonces a caminar con el rebaño. Si usted es un pastor, si usted es un líder, si usted es pastor en su casa, si usted es esposo y padre, si usted es madre, cabeza de hogar, comprenda que el rebaño hay que caminarlo. Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, el rebaño no puede ser estacionario, hay que caminar. Cuando el rebaño avanza, el rebaño encuentra oportunidad. En el camino encuentra pastos verdes. Recuerda lo que dice el Salmo capítulo 23. Dice que en lugar de delicados pastos, Él me hará descansar. Entonces Moisés allí con ese rebaño de ovejas, animales, aprendió el fundamento que luego aplicaría con una nación. 2.5 millones de personas más o menos que él condujo por el desierto. Y me atrevo a decirle a usted ahora que lo que Dios está haciendo ahora servirá como fundamento en su vida para lo que usted hará en Dios mañana. Aleluya. Voy a repetir eso. Me atrevo a decirle a usted hoy que lo que Dios te está enseñando, lo que Dios está haciendo contigo ahora, servirá para lo que tú harás en Dios mañana. Esto fue lo que vivió Moisés. Pero Moisés, en tercer lugar, estuvo con el rebaño para aprender un fundamento que luego aplicaría con Israel como nación. En tercer lugar, porque sacando y entrando el rebaño de Jetro, Moisés aprendió humildad, Moisés aprendió paciencia, Moisés aprendió responsabilidad. Lo que estás haciendo ahora, Dios lo está usando definitivamente para poner en ti fundamento, estructura, formación que mañana usarás. Alabado el nombre del Señor. Si está de acuerdo conmigo, diga gloria al Señor. Escriba allí gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora escúcheme esto. Me llama la atención que Dios se le aparece a Moisés en un día que para Moisés era un día cualquiera. Voy a empezar a predicar ahora sí. Repito, Dios se le apareció a Moisés, señores, señoras, en un día que para Moisés era un día cualquiera. Pero para Dios no era cualquier día. Ese día Dios lo había señalado. Dios lo había resaltado en su agenda eterna. Y este tiempo para usted puede que parezca un tiempo cualquiera. Este día puede parecer un día más, pero es el día que Dios señaló para ministrar tu corazón, para traer seguridad a tu vida con respecto a su propósito, con respecto a lo que Dios está haciendo. Hoy vengo a invitarte. Descansa en Dios, suelta tu carga, porque Dios está en... Ay, Dios mío, si a mí me estuvieran diciendo eso, yo daría un gloria a Dios, yo escribiría allí gloria a Dios. Entonces, para Moisés tal vez un día más, pero un día en la agenda de Dios señalado para manifestarse a Moisés. Y Moisés ese día lleva las ovejas de su suegro Jetro y las conduce hasta Horeb, el monte de Dios. Me llama la atención que Dios escoge el monte para manifestarse. ¿Y por qué escoge el monte? Aquí comienzo a hacer aplicaciones. Primero, monte. Escúcheme, monte es un lugar alto. Y un lugar alto en la Biblia siempre es asociado con adoración. Voy a repetir esto. Un monte es un lugar alto. Después Dios se manifestó a Israel cuando ya habían salido de Egipto. Llegaron otra vez hasta ese monte. Pero en todo caso, monte en la Biblia es un lugar alto. Y monte en la Biblia nos habla de adoración. No solo Israel adoró al Dios verdadero en lugares altos, en montes, también la idolatría y el paganismo escogía lugares altos para adorar. Entonces vuelvo al principio. ¿Por qué Dios esperó a Moisés en Horeb, en el monte? Porque esto nos habla de adoración. Y aquí comienzo a decirle a usted que lo primero que Dios desea de usted no es servicio. Lo primero que Dios desea de usted es adoración.
Realmente nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y esto es adoración. Fuiste creado, creada para adorar. El conflicto que se generó en el cielo, recuérdalo, fue por adoración. Luzbel quiso tomar el lugar de Dios para ser adorado como se adoraba a Dios. Y allí entonces hubo una rebelión y fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Y cuando el mismo Satanás se manifestó a Cristo, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, Satanás le dijo a Jesús, le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adoras. Entonces la adoración es un punto clave en la relación con Dios. Adoración te abre puertas. Adoración aclara en tu mente el propósito de Dios. Adoración te da firmeza. Y cuando tienes una empresa, un objetivo por delante, si eres adorador, tu adoración cambiará ambientes, tu adoración mutará ambientes, cambiará circunstancias. Adora, 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 porque Oreb, bendito el Señor, representa adoración. Dios quería a Moisés allí para adorarlo, para escuchar a Dios en medio de su adoración. Este tiempo de desafío es un tiempo para adorar. Bajo cualquier circunstancia, adora. Bajo cualquier adversidad, adora. Si adoras, verás respuesta. Si adoras, serás fortalecido, fortalecido. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, lo lleva a Oreb, porque Oreb está relacionado con adoración. Que nadie te quite ese privilegio, que nadie te quite, mi hermano, mi amigo, mi hermana, esa oportunidad de adorar, porque adorando conquistas, adorando abres espacios, adorando a Dios, bendito el Señor, mueves el cielo desde la tierra. Alabado, alabado, alabado Jesús. Vamos, alguien que escriba: yo soy un adorador. Alguien que escriba, mujeres escriban: yo soy una adoradora. Alguien que escriba: y soy un adorador, soy un adorador. Mujeres, ya ustedes saben, soy una adoradora. Entonces Moisés es conducido hasta el monte Oreb, porque esto está relacionado con adoración. Ahora voy a tocar los tres aspectos que conforman el título de este mensaje. Yo dije a comienzo: voz, fuego, zarza. Voz, fuego, zarza. Repita conmigo: voz, fuego, zarza. Ahora note lo siguiente, que aquí hubo una revelación de Dios, pero esta revelación fue diferente a cualquier otra experiencia donde Dios se mostró en el Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento algunas experiencias donde Dios dio teofanías. No te olvides que una teofanía en el Antiguo Testamento fue una manifestación física, visible, corpórea de Dios. Pero Dios aquí se manifiesta en una zarza. Y quiero empezar hablando de la zarza, porque la zarza era el arbusto más feo, déjeme decirlo así, el de más feo aspecto en el desierto. Recuerda que en los desiertos de las tierras bíblicas, bendito el Señor, hay acacias, en algunas partes hay palmeras, en algunas partes del desierto, no en todos los desiertos, hay higueras, pero Dios escoge el arbusto de más feo aspecto, una zarza llena de espinas, un arbusto que en el desierto tiene siempre el aspecto como de estar seco, aunque esté verde. Y entonces ese es el instrumento que Dios escoge, una zarza, una zarza. Esto nos habla de que Dios se fija en lo que usted y yo no nos fijaríamos, y que Dios mira a los que el hombre desecharía. Dios escoge a los que yo descalificaría. Y esto de la zarza expresa la gracia de Dios. Vamos, diga conmigo: gracia. Gracia, que Dios escogiera la zarza y no bendito el Señor, una acacia de buena madera,
Recuerda que el arca se hizo de madera de acacia, pero Dios aquí no escoge la acacia, no escoge la higuera, escoge la zarza, un arbusto de aspecto feo. Y esto tal vez tiene que ver con algunos de nosotros. No estoy diciendo que usted sea feo, no estoy diciendo que usted tenga mal aspecto, dama, caballero, pero tal vez otros nos rechazaron, nos consideraron indignos, nos vieron insignificantes, pero al Dios de la zarza le plació escogernos también a nosotros. Has sido objeto del propósito, has sido objeto del amor de Dios. Alguien que alabe a Dios allí donde está. Diga conmigo: Él me escogió, Él me escogió, Él me escogió. Yo no lo merecía, pero Él me escogió, me escogió. Esto fue lo que pasó con la zarza. Dios la elige. De feo aspecto, sí. Muy común en el desierto, sí. Ignorada por muchos, sí. Ni siquiera sombra daban las zarzas, pero Dios se fija en una zarza. Ahora levante la mano derecha, dígalo con humildad. Diga: Él me escogió, Él me escogió. Y eso es lo más importante. Repítalo, repítalo: Él me escogió, Él me eligió, y eso es lo más importante. Entonces, zarza es un instrumento. Me llama la atención que Dios en la Biblia usó varas. Dios en la Biblia usó vasijas y vasijas de barro, como en Jeremías capítulo 18, versículos 4 al 6, donde llevó al profeta a casa del alfarero. Y en casa del alfarero lo puso a ver cómo el alfarero hacía una vasija. ¿De qué era la vasija? De barro. Pero en el Nuevo Testamento también habla de estas vasijas de barro. La segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda Corintios capítulo 4 versículo 7. Segunda Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. El tesoro en vasijas de barro es Cristo envasado en nosotros, la obra de Cristo y la gloria de Cristo morando en ti. Porque Dios te escogió, así como a la zarza Dios te escogió a ti. Que nadie te mueva de esa verdad, de ese principio. Fuiste escogido, fuiste escogida. El enemigo querrá anularte, hacerte a un lado, mostrarte que eres incapaz, que no tienes posibilidad, que no hay opción. Pero Dios te escogió, quiero verte activo esta tarde, activa. Interactúa conmigo y escribe: Él me escogió, me escogió, me escogió, Él me escogió. Dios mío, Dios mío. Y hablando de la zarza, me llama la atención que cuando Dios le habla a Moisés, porque Moisés fue a ver por qué causa la zarza ardía en fuego y no se consumía. Me llama la atención porque ya voy a entrar a hablar de otras cosas. Que Dios le dice a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y yo quiero tomar un aspecto que poco se toma de este episodio, porque decimos que Dios lo mandó a descalzarse, porque el calzado es sinónimo de impureza, es sucio. Y Dios le dice: quita el calzado de tus pies. Pero esto de quitarse el calzado hablaba de presentarse tal cual, así como el pie pelado, descalzo, tal cual. Pero me llama la atención que Dios manda a Moisés descalzarse para acercarse a un arbusto que tiene espinas. Ay, Dios mío, ¿cómo es esto? Si a usted le invitaran a quitarse el calzado para acercarse a una mata de corozo, a una mata o a un arbusto que tenga espinos, usted humanamente se eriza. Usted va a decir: esto no es posible. O sea, ¿cómo así que yo me descalce para acercarme al peligro? Pues Dios lo mandó descalzarse primero para mostrarse tal cual era. Dios no te quiere con antifaz, Dios no te quiere con apariencias. Él te conoce tal cual eres. Así que descálzate delante de Dios. Descálzate, porque descalzarse es presentarme tal cual soy. Pero cuando lo mandó descalzarse, en segundo lugar, esto nos habla de que Dios te cuidará
como nadie te cuidará y donde nadie te cuidaría. Ay, Dios mío. Repito, mandarlo descalzarse para acercarse a la zarza, un arbusto de espinas, nos habla de que Dios me cuida, me protege donde nadie me protegería y me cuidará donde nadie podría cuidarme. Dios entonces te cuidará de cualquier epidemia, de cualquier pandemia, de cualquier situación, de cualquiera. Necesito que alguien diga gloria a Dios allí donde está, diga gloria al Señor. Alabado, alabado el nombre del Señor. Segundo aspecto que quiero tocar, yo dije voz, fuego, zarza. El segundo aspecto es la voz. Diga conmigo la voz. La voz. La palabra voz en el hebreo antiguo, voz, que es en un sentido es diferente a palabra. Voz es el vocablo kos con Q, kos terminado en Z, kos. Y kos significa palabras que resuenan con poder, cuyas ondas sonoras se hacen ver. Kos, lo que Moisés oyó desde la zarza fue un kos, Q-O-Z, kos. Y kos se traduce en voz. Y este kos son palabras que resuenan con poder, cuyas ondas sonoras se hacen ver. ¿Cómo así que el kos de Dios no solo se oye, sino que se ve? Moisés vio algo desde la zarza y fue algo distinto. Algunos teólogos dicen que la zarza emitía unas flamas distintas a cualquier otro fuego, porque la voz de Dios estaba allí, el kos de Dios. Ahora, este kos en otros pasajes es el vocablo también hebreo bará. Déjame hablarte, porque esto no es una clase de hebreo, pero quiero poner una palabra en tu corazón. Quiero dibujar en el lienzo de tu espíritu lo que Dios dibujó en el mío. Este kos, que se traduce voz, en otros pasajes es bará. Y bará en hebreo es la voz tardía para decir palabra, pero en este caso palabra de Dios. Entonces en la zarza estaba el kos, la voz, y estaba también el bará, o sea, la palabra de Dios. Y desde la zarza Dios habló, emitió sus ondas sonoras, audibles, visibles, y le habló a Moisés y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y nota que comenzó una conversación. Dios a Moisés, Moisés a Dios. No sé si usted va a decir amén o va a decir gloria a Dios, pero se necesitan estos eventos en este tiempo, donde tú comiences a conversar con Dios, donde vuelvas a atreverte a hablar con Él, donde Él hable y tú le oigas, donde Él emita su voz y tú seas el receptor, la receptora de su voz, donde luego tú hables y Dios te escuche. Esto se llama intimidad. Intimidad. Intimidad es aquella relación donde parte y parte participan, donde parte y parte intervienen. Necesitas ese tiempo. En este tiempo de desafío necesitamos volver a esas instancias, volver a esos escenarios donde puedas sentarte, arrodillarte, no sé, pero donde puedas volver a hablar con Dios, donde oigas el kos, su voz, y donde oigas el bará, su palabra. Esta tarde estás oyendo el bará de Dios, la palabra de Dios. Esa palabra que Moisés oyó, ese kos lo transformó, tocó su corazón. La palabra de Dios esta tarde toca tu corazón.
te ministra, te trae paz. Has estado desesperado, has estado fastidiado, fastidiada de esta situación. Esperabas tal vez otras noticias para estos días, pero dieron la noticia de que se alarga, bendito el Señor, la cuarentena, y te sentiste fastidiado, te llenaste de pesar, y hasta los niños están sintiendo esto. Nosotros hemos tenido que trabajar con los nuestros, pero hoy Dios emite su vará, el cos de Dios, ministrando tu corazón y diciéndote en medio de la tormenta: ten paz, ten paz, ten paz. En medio de la tormenta descansa el cos de Dios, la voz de Dios ahora a tu corazón. Y me llama la atención que la Biblia dice que el pastor le habla a las ovejas y que las ovejas conocen la voz del pastor. No te olvides que Jehová es tu pastor y Él habla a tu corazón. La voz del cos de Dios esta tarde ministrando tu corazón para traerte fuerzas cuando las tuyas se acaban. Alguien diga gloria a Dios. Alguien escriba gloria a Dios allí. Diga conmigo: el cos de Dios, la voz de Dios. Ahora escúcheme esto. Cuando Dios emite su voz, el cos o el vará de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, cuando Dios emite su voz, hay por lo menos 6 motivos por los cuales Dios habla. Primero, para expresar un mensaje. Diga conmigo: un mensaje de Dios. Esta tarde estás recibiendo un mensaje de Dios. Segundo, Dios emite su voz o Dios habla para instruir. Diga conmigo: instrucción. Vamos, ponga la mano en su pecho, diga: yo necesito ser instruido. Mujeres, digan: necesito ser instruida por Dios. Tercero, cuando Dios emite el cos o su voz, tercero, es para corrección. Diga conmigo: corrección. El cos de Dios corrige, la voz de Dios es para corregir. Cuando a veces vamos en una dirección, pero Dios entonces nos habla y nos hace entender que vamos en dirección equivocada e incorrecta. El cos o la voz de Dios es para corregir. En cuarto lugar, cuando Dios emite su voz, cuando Dios habla, es para crear. En Génesis capítulo 1, versículos 4 al 6, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Luego Dios dijo: produzca la tierra todo árbol que da fruto y que sea agradable y bueno para comer, y fue así. Esa voz de Dios, el vará de Dios allí fue para crear. Y esta tarde la palabra, la voz de Dios crea, genera esperanza, crea fe en tu corazón. Aleluya, aleluya. Pero en quinto lugar, la voz de Dios conforta. Diga conmigo: conforta, es para confortar. Moisés fue confortado después de que Dios le habló y le habló de Israel cautivo en Egipto. Moisés fue confortado al saber que aunque el tiempo había pasado, Dios no se había olvidado ni de Moisés ni del pueblo. Ponga la mano en su pecho, diga: si no se olvidó de Moisés ni de Israel, tampoco se olvidará de mí y de los míos. Vamos, repita: si no se olvidó de Moisés y de Israel, tampoco se olvidará de mí. Si hay alguien a su lado, dígale eso. Si Dios no se olvidó de Moisés ni de Israel, tampoco se olvidará de ti y de los tuyos. No se olvidará de nosotros. Aleluya. Y en sexto lugar, la voz, el cos de Dios, el vará de Dios, es para comisionar. Pastor, repita: sí, la voz de Dios es para comisionar. Dios estaba comisionando a Moisés para ir a Egipto. Y Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice así. Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios comisionando a Moisés. Diga conmigo: el cos de Dios, la voz de Dios es para comisionar. Cuando hablamos de comisionar, tenemos que hablar de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, la gran comisión, donde Dios comisiona, el Señor Jesucristo comisiona a los discípulos. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, les dijo: id y haced discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la voz de Dios es para comisionar. Si Dios te habla esta tarde, si el Padre te ha hablado en estos días, si ha estado hablando a tu corazón, la voz de Dios, el vará de Dios, es con propósito específico. Ponga la mano en su pecho, sonría y diga conmigo: Dios me está hablando. Estoy oyendo el cos de Dios, la voz, la voz, la voz de Dios, la voz de Dios. Y la tercera cosa de la que quiero hablar, y con esto voy terminando, es el fuego. Yo dije voz, fuego, zarza. Voz, fuego, zarza. Hablamos de el fuego, porque en esa zarza aquel día había fuego. Diga conmigo: fuego. Pero el fuego que había en esta zarza no la consumía. Cuando usted le prende fuego a un arbusto seco, lo más natural es que se consuma. Cuando usted enciende un fuego con leña seca, lo más natural es que la leña se consuma. Moisés esperaba eso, pero luego de mirar detenidamente, observa que ese fuego no es un fuego común, porque no consume la zarza, pues era el fuego de Dios. Y esta palabra fuego, uno de los vocablos que se usa en el Antiguo Testamento es el vocablo es. Es, escúcheme, es, como así, E-S-H, es. Y este es, vocablo es en griego, en hebreo, se utiliza para hablar de llama de fuego. Una llama es un es. Entonces Moisés vio allí un fuego, pero este fuego era distinto. El fuego de Dios. La Biblia relaciona a Dios con el fuego. La Biblia dice que Dios es fuego. Bendito el Señor. Y dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios hace a sus ángeles, sus mensajeros y a sus ministros como llama de fuego. Dios hace a sus ministros como llama de fuego. Ahora, este término fuego aparece en la Biblia unas 483 veces. 483 veces. Y me llama la atención que está muy relacionado con Dios. Por ejemplo, cuando Israel iba por el desierto, Dios los acompañaba de día con una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, 21 dice: y Jehová iba con ellos de noche en una columna de fuego, de día en una columna de nube. ¿Cómo sabía Israel en la noche que Dios estaba entre ellos? Porque Él iba en una columna de fuego. Fuego, el fuego de Dios está en tu corazón. El fuego de Dios en tu ministerio. Necesitamos ministerios de fuego. Seas maestro, seas evangelista, profeta, pastor, el llamado que sea que tienes de Dios, debes desarrollarlo en fuego. Diga conmigo: yo quiero fuego. Que el fuego de la zarza venga a mí. El fuego de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice que Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Dios le aparecía a Moisés, le respondía. ¿Cómo era que le respondía? Con fuego. A Elías, perdón, Dios le respondía a Elías con fuego. Primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 24 dice eso, que Dios le respondía a Elías con fuego, con fuego. Aleluya. En la Biblia el fuego
es tipología. El fuego es una tipología del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículo 3, Hechos, el día de Pentecostés, el día que los 120 que estaban en el aposento alto, refugiados allí, tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2 versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo termino con esto, porque la Biblia dice que la fe de los hijos de Dios tiene que ser sometida a prueba, y como el oro fino se prueba con fuego. Entonces nota, el fuego presente en muchos aspectos de tu relación con Dios. Tal vez estás en un fuego de prueba. Pedro habla del fuego de prueba y dice que es necesario que tu fe sea probada como el oro fino, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, si te encuentras en un fuego de pruebas, descansa. Dios te va a sacar en victoria. En las próximas horas tendrás una victoria rotunda de Dios en tu vida, en tu casa. Pero yo quiero terminar de esta forma. El deseo de Dios es que tu vida arda en el fuego del Espíritu, ese fuego que transforma, el mismo fuego del que habló Jeremías en el capítulo 20 de su libro. Jeremías capítulo 20 versículo 7, cuando Jeremías dijo: me sedujiste, Jehová, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo, traté de resistirte pero no pude. Y dice: no obstante había en mis huesos como un fuego metido en mis huesos. Ese fuego tiene que volver a la iglesia, porque ese fuego es el fuego que te va a apasionar nuevamente. Ese fuego es el fuego que te va a hacer volver al primer amor. Ese es el fuego que te va a llevar a volver a orar en las madrugadas. Es el fuego que te va a llevar a mirar la palabra y a ver que no solo es letra, no solo es logos, es espíritu. Es el fuego que te hará volver a hablar delante de quien sea. Vas a volver a hablar la palabra. Es el fuego que acompañó a los primeros discípulos, a los apóstoles del Señor. Es el fuego que estuvo sobre Mateo, es el fuego que estuvo sobre Simón Pedro, es el fuego que estuvo, bendito el Señor, sobre cada uno de ellos, sobre Juan. Es el fuego que estuvo sobre Pablo. Es el fuego que tuvieron los hombres de la iglesia primitiva. Es el fuego que llevó a Esteban a morir por el Señor antes que negarlo. Es el fuego que llevó a Felipe a Samaria para predicar con poder. Es el fuego que llevó a Felipe al desierto para hablarle al hombre etíope que iba retornando a su tierra, a Etiopía. Y Felipe, por orden de Dios, lo interceptó y le habló el evangelio, y este hombre fue transformado y llevó un avivamiento a Etiopía, a la antigua Etiopía. Necesitas ese fuego, el fuego del que habló Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí donde estás, levanta tus manos, dale gloria a Dios, dale gloria. Alguien que pueda decir: Señor, te doy la gloria, te doy honra, te doy alabanza. Alguien que abra su boca. En este momento la presencia de Dios está aquí donde estamos nosotros transmitiendo, pero también está llegando a tu casa, también está llegando a tu corazón esa presencia de Dios, el fuego del Espíritu ahora llenándote, llenando tu vida, llenando tu corazón. No, si sentías que no podías, déjame decirte que la Biblia dice aquí que Moisés también tuvo miedo. Y tuvo miedo, dice la Escritura. Esto muestra la condición humana de Moisés. Tal vez ha aflorado tu condición humana, rodeado de miedos, de temores, pero el fuego de Dios está allí. El cos de Dios, la voz de Dios contigo ahora, diciéndote que Él en ti es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. Alguien que le dé gloria a Dios por esta palabra. Alguien que diga: Señor, yo creo en tu palabra. Yo quiero volver a adorar. Oh Señor, Oreb habla de adoración. Yo quiero volver a adorar. Allí donde estás, toma unos segundos. Dile a Dios: gracias por esta palabra. Gracias por ministrar mi corazón, por bendecir mi vida, mi casa.
Ora por los tuyos ahora. Gracias. Ora por tus hijos. Mujer, ora por tu esposo. Padre, ora por tu esposa, por tus hijos. Hijo, ora por tus padres. Ora que el fuego los alcance. Ora que el Dios de la zarza se revele a ellos, se manifieste a sus corazones. Ora y declara que ese fuego que apasionó a Jeremías también te apasiona a ti. El mismo fuego que se distribuyó en los 120. Ora y dice: Señor, yo quiero ese fuego, yo necesito ese fuego en mi corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Si Dios te habló, sonríe y dale gloria a Dios. Escribe allí: gloria al Señor, gloria a Dios. Escribe: gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Amigos que han estado siguiendo esta transmisión, no podemos cerrar esta transmisión sin hablarte a ti. Tú necesitas a Cristo. No puedes dejar pasar esta. Tal vez tú digas: este pastor, ¿por qué predica así? ¿Sabes por qué? Porque el mismo fuego que Jeremías sintió, lo digo con humildad, está en mi corazón. Este fuego me lleva a vencer el cansancio, a sobreponerme a obstáculos, a desafíos, a dificultades. Y te digo, tú necesitas ese fuego en tu corazón. Necesitas a Dios, necesitas a Jesucristo. Allí donde estás, te invito esta tarde para que le digas a Jesucristo: yo te necesito en mi corazón. Yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Ora conmigo, amigos que no iban a una iglesia, que no se identificaban como cristianos, pero esta tarde han oído esta palabra y ha tocado su corazón. Repita conmigo allí donde está: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que he pecado. Hoy me arrepiento y abro mi corazón a ti. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesucristo, yo creo que la sangre que vertiste en la cruz me lava, me limpia de todos mis pecados. Señor, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, trae el sello, las arras del Espíritu Santo a mi vida, de tal manera que el Espíritu Santo en mi corazón sea la garantía de que si muero, me iré con Cristo, y si vivo y Cristo viene, seré levantada para ir con Él. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amigos, si usted repitió esta oración, 3 consejos los hemos estado dando a lo largo de todas estas transmisiones. 3 consejos. Número 1, comienza a orar. Habla con Dios en oración. Toma los primeros 5, 10, 15, 20 minutos de tu día y habla con Dios. Ora. Orar es hablar con Dios. Segundo consejo: comienza a leer la Biblia. Lea la Biblia. Le recomiendo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léalos. Dios va a hablar a su corazón allí. Y tercer consejo: siga conectada con nosotros. Mientras estamos desde casa transmitiendo en vivos, usted recibirá una palabra a través de esas transmisiones, y esa palabra de Dios confortará su corazón. Recuerde, esta es la Iglesia Filadelfia, Proyección del Reino. Este es su servidor, el pastor Giovanni Vergara Galarcio, y quiero dejar que sea mi esposa la que nos despida en esta bella tarde, glorificando el nombre del Señor. Se les ama mucho, se les ama mucho. Wow, yo creo que ha sido un tiempo maravilloso gracias, mi amor, en la presencia del Señor. Yo no sé si usted en casa puede decir wow por lo que está allí a su lado, por la palabra que Dios desató a nuestras vidas hoy, la voz de Dios direccionándonos, la voz de Dios aconsejándonos, instruyéndonos, guiándonos. Amén. Yo creo que como zarzas debemos estar allí en humildad,
delante del Señor para que su fuego arda y arda cada día más y más en sus vidas y en nuestras vidas también. Antes de despedir, de verdad queremos agradecerle a todas las personas y a todos los hermanos de la Iglesia Filadelfia Proyección del Reino que se tomaron este tiempo para conectarse y escuchar en este tiempo esta palabra que de verdad es una palabra que nos va a alentar cada día más a seguir escuchando la voz de Dios y a mantenernos firmes hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces no quiero despedir sin antes saludar a nuestra hermana María Nidia Zapata, que está viéndonos muy fielmente. Hermana María Nidia, un abrazo virtual para usted. También queremos saludar a nuestra hermanita allá en Lorica, Joana Mercado. Bendiciones, Edith, para ti, para tu esposito, para tu hija hermosa. Amén. Hemos tenido algunos problemas con el internet. Estamos usando datos y se nos corta la comunicación. Por eso muchas veces cuando vamos a saludar no quedamos así como si, porque tenemos datos. Y usted sabe que bueno, ya el viernes vienen a mirar el problema del internet y ya podremos estar otra vez más allí como activos en las redes sociales. Entonces bendecimos su vida. Gracias a ustedes por sacar este tiempo para recibir la palabra del Señor. Que el Señor siga sobreabundando su gracia, su favor en ustedes, su ayuda continua, pero ante todo su presencia. Se hace fuego abrazando sus vidas, ese fuego transformando cada día nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar para despedir este tiempo y que el Señor siga orando durante el resto de esta semana. Padre y buen Dios, te doy gracias por esta palabra que tú nos has entregado hoy, miércoles, Señor. Hoy escuchamos una vez más tu voz. Hoy somos esas zarzas que tú escogiste para encender un fuego que no se apaga, Señor. Y es la fe, la fe que tú hemos puesto en ti, Señor. Gracias, que no nos falte la fe, Señor. Que tu fuego siga ardiendo, siga consumiendo en nosotros lo que a ti no te agrada, Señor. Y siga, Señor, sacando de nosotros tu propósito, Señor. Oh Dios mío, que tú te puedas reflejar en nosotros, Señor. En este tiempo difícil podamos ser luz, Señor, para los que nos ven, con aquellos que podemos tener contacto en casa, Señor. Y podamos volver, cuando tú lo permitas, a los templos, Señor, llenos del fuego de tu Espíritu Santo. Y hacer tu obra, Señor, aún con mayor excelencia y en un nivel de fe mayor, Señor, y de intimidad contigo. Volvemos nuestra mirada a ti, Señor. Abrazamos la amistad contigo, Señor, y por eso, Señor, tendremos paz y todo estará bien. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada una de las personas que se conectaron con nosotros en sus casas. Bendecimos sus hogares, sus familias, Señor. Gracias por este tiempo. Le entregamos el resto de esta semana, Señor. Declaramos la bendición integral del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos. Recuerde que estamos transmitiendo los días lunes 6 de la tarde, miércoles 5 de la tarde, viernes 5 de la tarde. Sábado tenemos transmisión con el grupo de jóvenes 7:30 de la noche y domingos 8 de la mañana. Nos vemos entonces el día viernes. Bendiciones, hasta la próxima.